Hola chicos, bienvenidos al curso de teoría de probabilidad. En esta ocasión vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad, ¿ok? Entonces, digamos que yo tengo una variable aleatoria x, y vamos a denotar por f mayúscula x a la función que iría de r en r, que vamos a definir de la siguiente manera: f de x es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que x. ¿Ok? Entonces, a esta función de distribución la vamos a denotar de esta forma, y se llama la función de acumulación de probabilidad o la función de distribución acumulada. Y si x es una variable discreta, esa función se calcula de la siguiente manera, o sea, se suman todas las probabilidades hasta alcanzar el valor x. Esta es la definición de la función de distribución. En el caso de que la variable es una variable continua, entonces existe una función que se llama función de densidad de probabilidad, de tal manera que la probabilidad de que x alcance el valor x sería la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad. ¿Ok? Entonces tenemos las dos definiciones de la función de distribución de probabilidad en el caso en que la función sea discreta y en el caso en que la función sea continua. Veamos en el caso discreto. Observen, digamos que tenemos definido la función de esta manera: un tercio, f vale un tercio para x valor entre 1, 2 y 3. Digamos que este es el gráfico. Fíjate que en el gráfico tenemos el plano XY, x los valores de la variable y en f de x la distribución, ¿verdad? Esta es la función constante o la función uniforme, la distribución uniforme, ¿ok? Uniforme discreta. Vamos a calcular cuál sería el gráfico para la función acumulada de probabilidad. Entonces sería así. Entonces, para valores antes de 1, la distribución sería 0. Para valores entre 1 y 2, la función vale un tercio. Para valores entre 2 y 3, entonces nos tocaría sumar la probabilidad acumulada, entonces sería 2 tercios. Y para mayor que 3, la función vale 1. ¿Ok? Entonces así, aquí sí es que se construye la distribución de probabilidad acumulada para esa función dada. El gráfico, vemos que el gráfico tiene esta forma, miren. Antes de 1 vale 0, entre 1 y 2 vale un tercio, entre 2 y 3 vale 2 tercios y de 3 en adelante es 1. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Qué pasa en el caso continuo? Por ejemplo, imagínense que la función de probabilidad es esta. Esta es la función de densidad, f de x igual a 2x para x entre 0 y 1. El gráfico ya vemos que es una pendiente, aquí está. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la función acumulada. Lógicamente habría que calcular la integral, ¿verdad? La integral de menos infinito a x de f de u. Entonces simplemente reemplazamos. Esta integral sería x a la 2. Antes de 0 daría 0. Entre 0 y 1 es x a la 2. Y después de 1 valdría 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el gráfico sería esta función segmentada. Mira, antes de 0 es 0. Entre 0 y 1 es esa parábola. Y después de 1 es esta constante. ¿Ok? Ese es el gráfico para la función de distribución cuando la variable es continua. Propiedades. Bueno, estas son las propiedades que debe tener nuestra función de distribución acumulada. ¿Cuál es? Cuando tomamos valores al infinito, la distribución de la función tiende al valor 1. O sea,
Es claro que lo vemos aquí en el para valores mayores que 1, en este caso la función vale 1, ¿ok? Para valores menores que 0, 1. O sea, si x vale infinito es 1, si x va al menos infinito es 0. Ok, son las propiedades que vamos a visualizar. Si x vale infinito es 1, si x va al menos infinito es 0. Y para valores x1 menor que x2, entonces la función es monótona, ¿verdad? F de x1 es menor o igual que f de x2. F de x es f de x más, o sea, la probabilidad. O sea, siempre estamos calculando probabilidades por la derecha, que la distribución acumulada funciona es por la derecha, ok. Demostración, vamos a hacer la prueba. Digamos que yo tengo para la parte 1 tengo una sucesión de elementos, una sucesión creciente de elementos que tiendan al infinito. Entonces vamos a llamar los siguientes eventos. Xn es el evento x menor o igual que xn, ok. Entonces, como es una sucesión decreciente, a sub 1 está contenido en a sub 2, a sub 3 contenido en a sub 3 y así sucesivamente. Y todo va a tender a ¿qué? Al espacio muestral, ¿verdad? Muy bien, aquí están los conjuntos a sub 1, contenido en a sub 2, contenido en a sub 3. Y todo esto va a cubrir todo el espacio muestral. Entonces, por la propiedad de continuidad de la probabilidad, miren, sabemos que la probabilidad del espacio es 1, pero este omega es simplemente el límite cuando n tiende a infinito. Recuerda que este omega sería la unión de todos sus infinitos conjuntos, pero como están contenidos aquí, entonces el límite de la unión es simplemente el límite de a sub n. Ok, por la propiedad de continuidad, el límite puede salir de p, entonces tenemos que p de an es la probabilidad de x sea menor o igual que xn. Y por la definición, este es el valor de f en xn. Ok. En consecuencia, para cualquier x, si x tiene infinito, esto vale 1. Ok. Con esto hemos demostrado la prueba de la primera propiedad. Para la segunda propiedad hacemos al revés, ¿verdad? Tomamos una sucesión decreciente de valores, tales que esto va a decrecer y va a decrecer a 0. Entonces vamos a probar. Vamos a llamar a sub n aquí, a sub n, como x menor o igual que xn, ¿verdad? Entonces, como es una sucesión decreciente, a sub 1 contiene a sub 2, contiene a sub n, y esto va a tender al vacío. Similarmente hacemos entonces que el vacío es tiene probabilidad 0, pero el vacío es el límite de esta sucesión. Recuerda que la intersección cuando n tiende a infinito, de n1 a infinito, tiende al vacío, entonces puedo cambiar esa intersección por este límite. Eso es lo que dice la propiedad de continuidad. Y simplemente aquí puedo cambiar los límites, ¿verdad? A sub n. ¿Y qué es la probabilidad de a sub n? La probabilidad de a sub n es la probabilidad de que x sea menor o igual que sub n. O sea que este es la distribución acumulada en x sub n, y eso es igual a 0. Hacemos igual, por lo tanto, si x tiende a menos infinito, la probabilidad de x es igual a 0. Entonces, de esta manera ya tenemos probado la segunda propiedad. Veamos para la tercera propiedad, ¿cómo se prueba? Lógicamente, consideremos x menor o igual que 1 y estos dos eventos, ¿verdad? Entonces, este evento x menor o igual que x1 está contenido en este. Ok, entonces es fácil, allá es la probabilidad. La probabilidad, recuerden de las propiedades de la probabilidad, entonces la probabilidad de x menor o igual que 1 es menor o igual que la probabilidad de x2. Y estas equivalen entonces a la distribución acumulada en x1 y la distribución acumulada en x2. De esta manera hemos probado la tercera propiedad de las distribuciones de probabilidad. Vamos para la cuarta. La cuarta es sencilla. Lógicamente, nuevamente tomamos una sucesión decreciente mayor o igual que 0, tal que x sub n va a tender a 0. Entonces, igual vamos a llamar a sub n como este evento de x entre el valor x y x más x sub n. ¿Ok?
Entonces, como hemos tomado aquí la sucesión, todos estos A van a estar uno contenido en el otro y van a atender el vacío, y hacemos lo mismo. 0 es la probabilidad del vacío, y el vacío se escribe como el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito. Por la propiedad de continuidad puede salir el P y queda la probabilidad de A sub n, y la probabilidad de A sub n es la probabilidad de este evento. ¿Ok? Es simplemente evaluar en el extremo superior menos en el extremo inferior. Como esto es igual a 0, entonces podemos pasar este término hacia el otro lado. De manera que ya queda probada nuestra propiedad de las distribuciones de frecuencia. ¿Ok? ¿Seguimos? Algunos ejemplos. Fíjate qué forma tiene la distribución acumulada en el caso discreto. Miren, es una función escalonada. Cuando x se va al infinito, esto se va a 1. Cuando x se va al menos infinito, tenemos 0. Y entre dos valores siempre la distribución acumulada en un valor anterior siempre va a ser menor que en el siguiente. ¿Ok? En x2 siempre es menor. Aquí nos damos cuenta. Y que el cálculo de probabilidad es el cálculo por la derecha, ¿verdad? Por la derecha. Fíjate, x1, entonces encontramos x1 por la derecha, x2 por la derecha, y así sucesivamente. Lo mismo sucede en el caso continuo. En el caso continuo, miren, cuando x tiende a infinito, esto se va a 1. Cuando tiende a menos infinito, se va a 0. Y para cualquiera de dos valores, la probabilidad siempre cumple la digamos, la monotonía, ¿verdad? En el caso continuo. De manera que se pueden visualizar las propiedades de la función de la distribución acumulada en estos dos ejemplos. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, veamos la siguiente definición. A toda función f mayúscula de r en r que cumpla estas cuatro propiedades la llamamos una función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. Ahora, suponga que yo tengo una función f y tengo, una función f que es una función de distribución de probabilidad. Con seguridad va a existir un espacio de probabilidad notado por omega, la sigma álgebra y la medida, y una variable aleatoria x tal que x tiene como distribución de probabilidad a esta función de probabilidad. Es un teorema sumamente importante. Si tú tienes una función de probabilidad, entonces va a existir un espacio de probabilidad y una variable aleatoria de tal manera que esta sea la distribución de probabilidad de esa variable. ¿Ok? Importante esa propiedad. Entonces, ¿cómo calculamos las distribuciones de probabilidad? Bien sencillito, miren. La probabilidad de que x sea menor o igual que a es simplemente reemplazar en la distribución acumulada a x por el valor de a. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a, entonces puedo usar el complemento 1 menos f de a. La probabilidad de que x sea menor que a es simplemente calcular la distribución por la izquierda de a, o sea, un valor anterior a a. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a es simplemente 1 menos la probabilidad de f evaluado en a por la izquierda, ¿verdad? ¿Ok? La probabilidad de que x esté entre a y b es simplemente evaluar a x en b en la distribución acumulada y restarle a f x en a. En el caso de que ambos estén incluidos, entonces evalúo el extremo superior en b y le resto el extremo inferior, pero antes de tomar el valor a. ¿Ok? Y si x está entre a y b, entonces lo que hago es que evalúo el extremo en el extremo derecho por la izquierda y evalúo en el extremo izquierdo también por la izquierda. Esa es la manera de calcular las probabilidades. ¿Ok? Siempre es bueno que eso lo hagamos bien, calcular esa probabilidad. Y la probabilidad de que x esté entre a y b es, fíjate que es exactamente igual, simplemente aquí es que aquí no va incluido a, entonces se evalúa a b por la izquierda y aquí sí puede sustraer el valor totalmente de a. ¿Ok?
Son maneras, son formulitas para poder calcular las probabilidades. Ok, muchachos. Bien, seguimos. Dice, bueno, cuando hablemos de distribución de una variable aleatoria, cuando hablemos de distribución de una variable aleatoria X, vamos a distinguir tres casos. ¿Ok? Si la variable es continua, entonces la distribución puede ser la función de probabilidad. Perdón, si la variable es discreta, la distribución es la función de probabilidad. Si la variable es continua, la distribución es la función de densidad de probabilidad. O bien, no importa si es discreta o si es continua, la distribución siempre va a hacer referencia a la distribución acumulada. O bien, la distribución va a hacer referencia a la medida de probabilidad inducida por la variable aleatoria X. Son los tres casos en los cuales vamos a connotar la palabra distribución. ¿Ok? Bueno, en el siguiente ejemplo es para que ustedes miren si las siguientes funciones son o no distribución. Caso 1. Todos miren, ¿esta función es una función de distribución? Ustedes dirán a ver si cumple las condiciones, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fallaría aquí? Fíjate, aquí estaría fallando la tercera condición. Fíjate, este es un x1 y este es un x2 y la distribución no cumple la propiedad de esta de monotonía. Entonces esto no representa a una función de distribución de probabilidad. En este caso, fíjate, este tampoco representaría aquí porque la función de distribución tiene que ser igual a 0 si x tiene menos infinito. O sea, no puede haber probabilidad menor que 0. En ese caso, ¿sería una distribución de probabilidad? ¿Ustedes qué dicen? Vemos que no, porque fíjate, no alcanza el valor 1. Recuerda que cuando x crece al infinito, la distribución debe tener el valor 1. En este caso, a ver, igual falla, pero falla en el caso contrario. Si x es menos infinito, tiene que tener el valor 0, ¿ok? Bien. En este caso, ¿qué dicen? A ver. Si cumple la primera, ¿verdad? Sí, ok, segunda. Cumple la segunda, también se cumple. Si tengo dos valores, también se cumple. Entonces, la continuidad por la derecha. No se cumple la continuidad por la derecha, ¿verdad? Ok. Para este valor exacto, entonces, fíjate, la probabilidad es la probabilidad por la derecha. Entonces, está fallando esta propiedad, ¿ok? Esta propiedad nos falla. De esa manera, para que ustedes visualicen, díganme ustedes si esta eso no es una función de probabilidad. ¿Ustedes satisface el concepto de distribución de probabilidad? A ver, cada uno de ustedes visualicen a ver si cumple las propiedades. O en este caso también, miren, visualicen ustedes si en verdad se cumplen las propiedades. En este caso, ¿qué dicen? A ver, ¿se cumple o no se cumple que sea una distribución de probabilidad? Ustedes argumenten.